Vamos a modelar una rejilla para una pantalla de lámpara. Para eso vamos a utilizar primero la herramienta de medir, que es esta de acá. Yo lo voy a hacer por teclado, le vamos a dar la T de tape y vamos a hacer una primer línea guía a 8. Vamos a hacer varias y todas van a ser a 8, las estamos trabajando en centímetros. Entonces hacemos otra, 8, 8, 8. Ahora vamos a trazar una línea de aquí, le voy a dar la letra L del origen hasta que tope con la línea guía. Ahí vemos que se pone en verde y le damos clic. Repetimos la operación, que se ponga en verde, que esté sobre el eje verde, y le damos clic. Y ahora nos movemos hacia este lado, que sería hacia la derecha. Le damos también 8 con el teclado y enter. Ahora vamos a trazar de este lado con el cruce otra línea, y estas las vamos a eliminar, son líneas guías, para eso son. Entonces vamos a irlas eliminando. Trazamos de nuevo una línea guía que siga en el eje verde hacia acá, y finalmente aquí, si se fijan, se está haciendo una línea verde más sutil que nos alinea con este punto, y le damos clic. Podemos borrar las guías. También, para efectos de hacer pads, porque este va a ser un pad, yo sugiero mucho que lo puedan trabajar también en una proyección paralela y que elijan la vista de arriba o top, depende de su versión. Vamos a hacer una línea adicional hacia este lado, que se vea rojo para que esté alineado con ese eje, y le vamos a dar 2. Con esto ya tenemos el pad. Ahora vamos a utilizar la herramienta de círculo, que puede ser con la letra C. Nos posicionamos sin tocarlo, o sea, nos acercamos, pero no le damos clic. Y ahora vamos a interactuar, y así lo vamos a hacer en todo el video, con las flechas del teclado. Vamos a moverlas hasta que quede en la posición que queramos. En este caso fue la flecha derecha. Le damos clic, ahora sí, y nos movemos hacia afuera y le damos punto 5. Es un perfil un poco irreal, es un tanto ancho. Lo importante de este video es la metodología. Ahora vamos a seleccionar con 3 clics todo lo que se une en el pad, y le vamos a dar clic derecho y vamos a darle soldar aristas. Ya hemos visto en algunos videos la diferencia de lo que nos genera cuando se soldan las aristas y cuando no. Cuando las soldamos también se vuelve una entidad en cierta forma. Entonces seleccionamos la arista y nos vamos al comando de sígueme o press pull aquí, y ahora seleccionamos el perfil y ya tenemos nuestro primer elemento. Lo vamos a copiar, vamos a mover, la herramienta de mover, le damos clic, lo movemos, pero presionamos control para hacer una copia. Vamos a copiarlo a 50. Quiero tener este respaldo porque este lo voy a agrupar. Lo selecciono, le doy clic derecho y crear grupo. Al hacer esto, como ustedes saben, ya queda bloqueada la entidad, aparte de que la podríamos editar internamente. Al final vamos a ver por qué se hizo. Seleccionamos y ahora nos vamos con la herramienta transportador, que lo haremos con la letra Q. Nos posicionamos en el punto que queramos, porque este va a ser el centro del radio en que va a girar este elemento. Entonces nos ponemos sobre esta línea roja y con las flechas del teclado nos movemos hasta que quedemos en la posición. En este caso es la flecha izquierda. Le damos clic, nos movemos exactamente sobre el mismo eje, le damos otro clic y ahora nos movemos. Ahora,
no damos otro clic, sino ahí, cuando estamos en esta posición que estamos moviéndonos, vamos a presionar control y entonces lo que estamos rotando es una copia. Fue muy importante presionar control para que sea como copia y tecleamos 45 para que sean 45 grados, enter. Sin salirnos de este mismo comando, vamos a presionar asterisco y el número 7, enter. Esto es para que queden todas estas piezas. Ya habíamos trazado 2 y le puse 7 porque son estas de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces esta probablemente se repitió, ¿no? Ahí está, control 7, está perfecto. Ahora, vámonos de este lado y vamos a trazar un círculo de este centro a este centro. Hacemos una línea para trazar un círculo, nos posicionamos en el centro de la línea, nos acomodamos donde mejor podamos observarlo. Ahí está azul, es el punto medio. Y antes de darle clic, de nuevo las flechas. Ahí está esa que fue a la izquierda, le damos clic y nos vamos hasta el final de la línea. Estos elementos no los necesito, lo eliminamos y vamos a trazar de nuevo un círculo, que es este de acá. Con la letra C lo voy a hacer, clic, no le damos clic, nos posicionamos y ahora sí, con las flechas, hasta que quede en la posición que yo quiero. Sería la flecha hacia arriba, le doy clic, me hago hacia afuera y con el teclado punto 5 para que quede el mismo perfil. Selecciono el círculo, la herramienta Follow Me y toco el perfil y así creo el arco. Con esto ya terminé la pantalla. Ahora vamos a posicionarla, la voy a seleccionar. Ahora con el transportador, con la letra Q, me posiciono aquí. Puede ser en cualquier punto, pero lo quiero hacer sobre este eje. Las flechas, en este caso fue la flecha derecha, clic, me voy a este lado, me subo y tecleo 90, enter, para que quede a 90 grados. Y con esto ya hice mi primer malla, que es una pantalla de una lámpara. Ya aquí tendríamos que poner algunos otros mecanismos para soportar la bombilla. Y bueno, de momento eso es todo para este ejercicio de modelar esta pantalla. Gracias.